Dale, Por vamos. favor, te lo pido. Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 25 de junio. El bajón económico por el ajuste, aplicado por Milei como receta antiinflacionaria, derivó en un aumento del desempleo, lógico, y una caída fuerte del PBI. Pero además encima, los mercados andan inquietos con el dólar. Lunes complicado, mientras tanto cuenta regresiva para una nueva ola de despidos en el Estado. Y nos vamos a tratar de detener un momento, no solo en qué aumentó, sino en cómo y en dónde, y qué está significando eso, porque estamos hablando del primer trimestre de un semestre cuyo segundo trimestre fue incluso peor. Así que la foto incluso ya parece ser vieja. Bueno, a pesar de la realidad, el turista Milei se autopostula para Premio Nobel de Economía. Momentazo, en un rato lo vamos a repasar. Mientras ya en las próximas horas, próximos días, ya va a estar de visita en la Argentina Javier Milei. Así que lo vamos a recibir. Entre otras novedades, mucho sobre el caso Logan, que está a pleno, el minuto a minuto en la tele, en todos los medios, en los portales. Vamos a contar más o menos qué se sabe a esta hora. Pero empezamos a resumir y a tratar de entender también, mientras van dejando un like, un comentario. Milei hundió la economía y aumentó el desempleo. Subió el desempleo a 7,7% en el primer trimestre, 2 puntos. Desplomó la economía un 5,1% y los mercados le sacudieron al gobierno con un lunes negro, subieron los dólares, cayeron las acciones, se dispara el riesgo país, hay tensión ahí entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, un escenario abierto y por supuesto delicado. El bajón económico por el ajuste más grande de la historia de la humanidad y sus alrededores, aplicado por Milei como receta antiinflacionaria, derivó evidentemente en un fuerte proceso recesivo y un aumento del desempleo. Esto ya se está viendo, así es que la desocupación subió rápido en los primeros 3 meses del año, del 5,7% heredado del gobierno anterior, el mínimo desde 1987, a un 7,7%, 2 puntos porcentuales más. Son 284.000 personas más las que están buscando trabajo y no encuentran. La cifra supera al 6,9% del primer trimestre de 2023. Ahí hay una cuestión metodológica que ahora vamos a repasar. Bueno, al revisar la serie que mide el INDEC, desde el inicio de la pandemia que no se observaba una destrucción del empleo de esta magnitud. Así que todo nos lleva permanentemente y cada dato de la crisis de Milei a recordar el impacto de la pandemia. Solo que sin pandemia, por supuesto, y sin esa crisis global que significó el COVID. La tasa de desocupación fue superior en mujeres, 8,4%, en varones es del 7%, y afectó más a la juventud. Esto es algo que ya se veía viendo. Bueno, las regiones Pampeana y el Gran Buenos Aires registraron las mayores tasas de actividad, Cuyo la mayor tasa de empleo y el Gran Buenos Aires el mayor nivel de desempleo con 9% de desempleo en el Gran Buenos Aires. Atención con ese dato. Bueno, dice Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, alguien que siempre ayuda a entender un poco estos números, que si bien hubo un fuerte aumento del desempleo en el primer trimestre del año, por ahora está dentro de un rango similar al de años anteriores. La tasa de desocupación saltó al 7,7%, que es en realidad comparada 0,8 puntos por encima de los valores de un año atrás. Acá hay una aclaración metodológica que es importante, que es entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, la desocupación subió efectivamente 2 puntos, del 5,7 al 7,7%, pero hay un fuerte componente estacional. Es algo que suele suceder en los arranques del año. Para analizar los datos de empleo, dice Luis Campos que siempre es mejor ver las variaciones interanuales, la comparación con la misma época del año pasado. Ahí la suba de 2 puntos porcentuales entre un cuarto y un primer trimestre sí es la más alta en 2 años, pero Luis Campos destaca de todas formas que eso es grave, que es notable, la pérdida de empleo, pero que el dato más preocupante viene por el lado de la presión sobre el mercado de trabajo, que saltó del 26,9 al 29,5%. Esto explica, y algo que todos ustedes, los que nos están escuchando, empezarán a notar, o en ustedes mismos o en su círculo cercano, que no solo por el aumento de la desocupación, sino fundamentalmente lo que se está viendo en ese número es que los ocupados, los que ya tienen laburo, buscan laburo. Es la caída salarial lo que está generando la búsqueda de más trabajo para recuperar parte del poder adquisitivo perdido, obviamente, en estos meses. Bueno, también mirando con preocupación hacia el futuro del mercado laboral,
Otro economista, Federico Pastrana, hizo un análisis detallado del impacto diferencial de la suba del desempleo, también para observar del número general dónde están las particularidades más graves. Dice que los primeros datos muestran que, entonces, al igual que Luis Campos decía, aumentó la gente que busca trabajar más horas. Claro. Ya no alcanza con lo que tenías, tiene que salir a buscar más trabajo. Claro. Entonces, el que no tiene trabajo empieza a competir con el que tiene y necesita más trabajo. Entonces, la demanda de trabajo es también lo que está presionando al mercado laboral. Y también, atención a este dato, se destruyeron más puestos no registrados, Claro. no calificados y con menor nivel educativo. Profundiza la desigualdad esta crisis. Que no está, digamos, contemplado en ese número No. porque es todo empleo registrado eso. El número global, sí, después está el desagregado, que es lo que te va mostrando acá. Y marca, mira, al igual que en los años 90, dice Luis Pastrana, aumentó la subocupación demandante. ¿Qué es esto? Es decir, caen los ingresos, entonces la gente necesita trabajar más horas para generar el mismo ingreso que tenía hace 6 meses. Y que, bueno, también la baja de... Que baja la tasa de asalariados no registrados, es decir, los asalariados en negro, pero no porque ahora los estén registrando, no por buenas razones, sino que se destruye más empleo no registrado que registrado. Si la informalidad, por lo general a veces, puede ser un refugio frente a la caída del empleo registrado, por ahora eso no parece estar pasando. Cae tanto el registrado, Claro. incluso aún más el no registrado. No se puede ir ahí. Cuando No. uno cae del registrado no se puede ir ahí tampoco al no registrado. Y todo lleva a una caída hacia abajo, ¿no? Es como un dominó. El que antes vivía de changas, digo, de arreglar una pared, de pintar una casa, de trabajos de albañilería, esa changa ya no existe. Se está pasando un sector de esos trabajadores de changas a cartonear. Me contaban ayer referentes cartoneros con los que estuve hablando que antes por hora vos veías pasar en las cuadras como mucho 3, 4 cartoneando y ahora son 10. Sí. Con incluso la caída del consumo lo que genera es que haya menos plástico y menos cartón, es decir, menos para cartonear con más cartoneando. Y eso encima con lo que contábamos la semana pasada de cómo Sí. bajó el precio del kilo de cartón. Exacto, por la importación. Por y la más. importación. Bueno, si entonces este es el panorama del primer trimestre, imagínense el del segundo trimestre, ¿no? Nada de todo eso cambió, sino más bien lo contrario, se profundizó. Bueno, mientras tanto, ATE prepara un paro con movilización para este jueves, porque se espera una nueva ola de despidos en el Estado. El 30 de junio, ahora en 5 días, vencen unos 50.000 contratos de estatales que habían sido renovados por apenas 3 meses, en abril, cuando el gobierno aplicó la primera poda o la primera ola de despidos en el Estado. Los gremios van a responder con medidas de fuerza y advierten que el desguace podría dejar a la administración pública o algunos sectores de la administración pública sin funcionamiento. Así que mucha preocupación en por lo menos 50.000 trabajadores del Estado. Bueno, otro de los datos brutales que publicó ayer el INDEC es la caída de la economía. El PBI argentino cayó un 5,1% Sí. solo en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2023. Respecto al trimestre anterior, la caída fue del 2,6%. Pero las principales contracciones, como ya estuvimos viendo, y que es además donde se observa la mayor cantidad de pérdida de puestos de trabajo, es la construcción y la industria manufacturera. La caída es brutal, ¿eh? La caída es brutal. Y tanto con el desempleo como con la caída del PBI, todo parece indicar que esto ya es una foto vieja. Porque el segundo trimestre fue incluso peor. Claro. Lo que serían las consecuencias del primer semestre de Milei. Y Abril, algo que ya mayo, advierte, junio. exacto. Y algo que ya advierte incluso en su último staff report el Fondo Monetario Internacional, que es que la recesión para lo que queda del año, es decir, para el segundo semestre, va a ser incluso peor a la que proyecta el propio gobierno. Lo que nadie ve con esto acá sobre la mesa, entonces, es la famosa recuperación en B corta de la que habla Milei o de que lo peor ya pasó. Como mucho, la nueva letra que han encontrado ahora para describir a algunos economistas el proceso que se viene es la recuperación en L. Si es que eso significa recuperación, que es la Claro. brutal caída recta y una estabilidad ahí baja, que nunca sí. sube. Digamos la La recuperación que no es recuperación. La mierda Claro. estable, claro. Deja de caer, si querés, en el mejor de los casos. Claro. Se mantiene ahí abajo, pero bueno, una L. Loser. Bueno, los también datos más relevantes del mercado de trabajo, los verdaderamente relevantes, que es lo que van a marcar el primer semestre de Milei, van a estar recién en septiembre. Esto se mide cada 3 meses, ¿no? Con 3 meses de atraso. Y ahí se va a ver entonces el impacto en el mercado laboral
del primer semestre de esta experiencia libertaria. Ahora, mientras tanto, decís vos, tranqui, igual estos te controlan el mercado. Bueno, no, tampoco. Sí, ¿no está controlado el mercado, tampoco, Colombati? Tampoco. El dólar blue sube a 1.330 en el día de ayer, alcanza un nuevo récord histórico, ya está jugando de vuelta esta mañana a ver hasta dónde para. Y cuando vos observás a cuánto cierra y a cuánto venden las cuevas y qué sé yo, todo indica que no se va a detener la escalada, porque ya están vendiendo a más. Viste que el que timbea dólar se adelanta 4 o 5 días y están ya proyectando una suba. Ya la divisa paralela, el blue, acumula una suba de 105 en lo que va de junio, 105 pesos solo en lo que va de junio, en este mes. Se dirige a anotar de esta manera su tercer avance mensual al hilo. Se suponía que esto es lo que garantizaba Toto Caputo, el gobierno, ¿no? Esta cosa de oda permanente a los mercados, que los mercados iban a estar tranquilos, que no iban a joder. Claro. Bueno. Por lo menos eso. La brecha ya está en su máximo en 5 meses. Por lo tanto, ya hay economistas advirtiendo que la devaluación de diciembre de 100 puntos de Toto Caputo ya se la comieron y por eso están presionando de vuelta ahora por una nueva devaluación. Esto es como una cosa casi recurrente, en la que los que pierden son siempre los asalariados en pesos o, bueno, los sectores populares, los más empobrecidos. El gobierno asegura que, de todas formas, y lo salió ayer a ratificar Milei, no va a devaluar ni va a acelerar el ritmo de devaluación oficial que viene llevando adelante. Bueno, a pesar de todo lo que indica la realidad, con datos reales del propio gobierno, que impactan en la vida real de las personas, el presidente turista en Praga aseguró que, junto con el jefe de asesores, Damián Reidel, un hombre de Sturzenegger, están reescribiendo gran parte de la teoría económica y afirmó que si le sale bien, probablemente le entreguen el Premio Nobel de Economía. Con mi jefe de asesores, el doctor Damián Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Damián, pero eso es parte de otra historia. ¿Y si sale mal, qué te dan? Sí. Bueno, igual la autoproclamación para Premio Nobel de Economía. Hay una cosa en el ego de Milei que es abrumador. Sí, abrumador. Yo lo quiero para mí eso. Hay una necesidad de reparación en esa persona. La optimalidad de Pareto. De Pareto y la convexa. De Paula Pareto. Paula Pareto. Yudoka, sí. Exactamente. Bueno, ahí está Milei recibiendo premios o no. Porque también lo que sucedió muy particular ayer es que el Instituto Liberal de Praga, un laboratorio de ideas, desmintió que le haya entregado ayer el premio a Milei. No. ¿Pero cómo? Y aseguró que se trata de una fake news difundida por antiguos dirigentes del Instituto Liberal de Praga que llevan años sin tener vínculos con esa institución, pero le dieron a Milei un premio en nombre de la institución. A ver, es muy curioso. La web oficial de la Casa Rosada publicó el discurso de Milei con el título Discurso completo del presidente Javier Milei al recibir el premio del Instituto Liberal de la República Checa en Praga. Pero al rato sale el director del instituto, en declaraciones a la agencia EFE, a decir es prematuro conceder este premio a Milei y a negar que hayan sido ellos, los actuales directivos del instituto, los que le entregaron el premio a Milei. Martín Panek es el director del instituto. Y la organización, además, no solo eso, sino que se distanció del presidente argentino por estar incluso en contra de algunas ideas políticas que impulsa el instituto. Y las enumeran, dice, estamos en contra de sus medidas contra las drogas, el aborto y las manifestaciones públicas. Nosotros estamos a favor de la legalización de la marihuana y del aborto, dice Panek. Jamás le entregaríamos un premio a Milei. Tiene sentido, ¿no? Digamos, que llamarse liberal y estar de acuerdo con eso. Claro. Liberales en serio. Liberales en serio, claro. No como los que tenemos nosotros acá. Exacto. Bueno, en fin, durante su estancia en Praga, Milei se reunió este lunes con el primer ministro checo, un conservador, y con el jefe de Estado, un general retirado también, que andan, bueno, ahí con todo, con mucha pompa, todo lo que anduvo rodeando a Milei por estos días, muchos autos oficiales, paseo por la plaza de Praga, metió ahí también Karina. Es re lindo Praga, Bien. la verdad que hizo bien. Pero vos imaginate que vas hasta Praga. Sos la secretaria general, la presidenta adjunta del país. Sí. La hermana del presidente. Karina.
Vas a Praga, tu hermano recibe un premio. Pero claro. Y tenés la plaza de Praga ahí al toque. Anda a pasear, Si no- anda a ver el castillo de Karlov, todas esas cosas muy bonitas. Nosotros deberíamos ofendernos si no aprovechan esas oportunidades de pasear un ratito Ya por la que plaza estás de ahí, Praga con la pasea. nuestra. Ya Sí, que va, ya está. Usala. usala. Usala, aprovechala. Turistea, turistea. Tomate un cafecito, Sí. comé, no sé qué comen en Praga, pero si van a ganlar, Cerveza, comen. Comen cerveza. le comen cerveza. Sí, sí. Bueno, en fin, ahí estaba. Milei ya próximamente de visita en la Argentina también, así que atención. Pasemos ahora a la crisis de Milei, volviendo al impacto en la vida real que produce este experimento. Atención con esta noticia, muy preocupante. La planta de Asindar seguirá paralizada, pero ahora por 4 meses. La crisis del sector siderúrgico parece no tener un piso. Ahí la planta de Villa Constitución de Asindar había anunciado un parate en la producción de 3 semanas. ¿Se acuerdan? Lo contamos acá. Sí, sí. Bueno, ahora los directivos de la empresa notificaron al Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos que la fábrica podría entonces trabajar solo 2 de los próximos 6 meses. De los 6 meses que le quedan al año van a trabajar 2. En Asindar, Estamos hablando de Asindar. Sí, la principal acerera de la Argentina. La siderúrgica más importante del país. Eso, perdóname, Sí. Mati, para terminar de entender, a los trabajadores les siguen pagando el sueldo, pero Sí. lo que hacen es ahorrarse todo lo que significa tener abierta una fábrica. Le siguen pagando, pero a medida que avanza el tiempo empiezan a descontar. O sea, te pagan por ahora el 100, después te pasan a pagar el 80, después es como una escalonado, salvo que la fábrica reabra, ¿no? Sí, aparte todos los adicionales de presentismo, Sí, de sí. bonos, de Sí, horas sí. extras, Horas se extras. pierden. No, digamos. y lo que eso genera en la comunidad, por ejemplo, acá tengo los datos. Mira, hay 50.000 habitantes en Villa Constitución, donde está la planta de Asindar. 3.000 personas trabajan dentro de la planta de manera directa. Pero después hay otros 1.000 Claro. en talleres metalúrgicos de los alrededores. Y después se suman miles de transportistas, fleteros, los comerciantes del lugar Sí, afectados por la crisis. Por lo tanto, ahí tenés un Toda la panorama. economía que se mueve alrededor de una gran Exacto. fábrica. Bueno, el conflicto entonces en la siderúrgica más importante de Santa Fe y del país tiene como corolario la caída de la inversión privada y la desaparición de la obra pública, que originaron una retracción del 40% en la venta de productos metalúrgicos. Esto generó que la planta más importante de la firma, que depende del grupo ArcelorMittal, detuviera su producción entre marzo y abril durante casi un mes. Después se sumó una nueva detención el viernes 14 de junio por otras 3 semanas y ahora se suma esta de 4 meses. Las autoridades de la planta se comunicaron con los referentes de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, para anunciarle a los trabajadores este nuevo capítulo de esta etapa en la que la planta no va a trabajar por 120 o 135 días, lo que se traduce entonces en un parate de 4 meses. El secretario general de la seccional de la UOM de Villa Constitución, Pablo González, alertó que por cómo vienen las cosas, lamentablemente, creo que tenemos que prepararnos para un conflicto como el de 1991, dicen ahí en Asindar. Bueno, para que se den una idea, Asindar proyectaba producir 1.100.000 toneladas de acero este año. Tiene capacidad para producir 1.700.000. La crisis hizo bajar las proyecciones a 720.000 toneladas. Cayeron un 40% las ventas y además Asindar abastece al 60% del mercado de acero para la construcción. Está totalmente parada la obra pública. A la obra pública, Y claro. también en el sector privado. Bueno, la crisis de Milei. Mientras tanto, en el Congreso parece que se le empiezan a complicar las privatizaciones al gobierno. El plan de privatizaciones de Milei recibió un golpe en las últimas horas al difundirse que el bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, no avalará la inclusión dentro del paquete de empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y RTA, Radio y Televisión Argentina. Es decir, como vino del Senado. En una reunión que varios referentes de ese bloque tuvieron ahí con los que están negociando por parte del Ejecutivo, consensuaron que avalarán el esquema más reducido de privatizaciones, que es el que quedó plasmado en el dictamen que fue sancionado en el Senado. ¿Se acuerdan que al comienzo del debate el propio oficialismo informó que sacaba de las empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas, entre otras? Bueno, Claro. ahí estuvieron Pichetto, Emilio Monzó, Mazot, Margarita Stolbizer, bueno, todo ese bloque que les dicen, no, estas empresas nosotros no estamos dispuestos a acompañar su privatización. Claro, es el Por derrotero. lo tanto, no le darían los números. Claro, el derrotero del oficialismo, que primero en esa sesión del Senado anuncian que lo van a sacar, después Francos dice que lo van a volver a poner y ahora parece que no Bueno, lo claro, fue una engaña pichanga, todo el mundo ya lo sabe, evidentemente. El tema es, Mati, si se puede, ¿eso se puede votar en bloque, digamos, por separado? Sí, de todas formas, sobre cómo se va a votar y qué puede Cualquier suceder. cosa puede pasar. Realmente hay discusiones por estas horas muy picantes, incluso lo contamos en los últimos días.
sobre la legalidad de que termine en definitiva aprobado el paquete de leyes sin las reformas, sin la revisión de la Cámara Revisora, que es el Senado. Entonces termina saliendo básicamente con los votos solo de diputados. Bueno, hay distintos constitucionalistas que están diciendo eso es inconstitucional, es ilegal. El radicalismo incluso está diciendo esto termina en la justicia. Pues veremos. Caída la privatización de aerolíneas, ahora el principal objetivo que le queda al gobierno es recuperar la reforma en ganancias y de bienes personales del paquete fiscal, algo que también fue rechazado en el Senado. Son claves para que Milei pueda tener la macro, como él dice, ordenada, de la forma en que Milei quiere, por cierto. Habría otras alternativas, pero de la forma en la que él quiere, que es que el ajuste lo paguen todos menos la casta, básicamente. Volver a ponerle el impuesto a las ganancias a los trabajadores de la cuarta categoría, trabajadores de buenos salarios, pero trabajadores al fin, y elevar el piso del mínimo no imponible de bienes personales, ¿sí? de lo que tienen los más ricos de todos. Claro. Y ese por ahí es un poco más fácil de que lo puedan sacar porque parte de esa guita va para las provincias, para los gobernadores. Exactamente. De eso se trata. Bueno, sí. Como, es más fácil, como se coparticipa, los gobernadores están diciendo, y bueno, y sí, dale. Los gobernadores mandan a votar eso, claro. Bueno, ¿en qué andan los gobernadores, ya que preguntan? Bueno, Guillermo Francos continúa con el traspaso de obras nacionales hacia las provincias. Este martes por la tarde continuará con reuniones. Va a recibir a 3 de los gobernadores identificados con Juntos por el Cambio: Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Claudio Poggi de San Luis y Marcelo Orrego de San Juan, que van a pasar ahí por su despacho en distintos horarios para firmar convenios con el gobierno de Milei, para conseguir el apoyo que el gobierno necesita y avanzar finalmente, si todo le sale bien al oficialismo, en tener este jueves ya definitivamente aprobadas sus primeras leyes en la gestión Milei. También estaba incluido en la ronda de hoy el gobernador Gustavo Valdés de Corrientes, pero canceló el viaje básicamente porque está con un quilombo bárbaro, ¿no?, en la provincia, y todo lo que sucede alrededor de la desaparición del niño Loan Danilo Peña, de 5 años. Bueno, también gobernadores como el entrerriano Rogelio Frigerio, el cordobés Martín Yarlora, el santafesino Maximiliano Puyaro y el salteño Gustavo Sáenz se van a reunir hoy con diputados para bancar la sanción del paquete fiscal. Esto que decía Gera de, banquen, voten, rechacen las modificaciones del Senado, porque esa es la que nos llega a nosotros. Claro, acá está la de ustedes. Acá está la de ustedes. Mañana también 10 mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio se van a reunir acá en la Ciudad de Buenos Aires para meter presión. También por lo mismo, quieren suplir la quita del impuesto a las ganancias y que se mantengan los cambios en el impuesto a los bienes personales. Distinta es la postura de otros gobernadores, pocos pero que están, como el caso de Axel Kicillof, también el del pampeano Sergio Silioto, entre otros. En la conferencia de prensa que el gobierno bonaerense ofrece cada lunes, ayer habló Axel y advirtió sobre los datos que recién repasábamos del mercado laboral, que desde que asumió Milei se perdieron 126.000 puestos de trabajo. Son números que tienen pocos precedentes históricos, dice Axel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hizo hincapié también en el desplome de los salarios y de las jubilaciones de los argentinos. A nivel nacional, el sector privado registrado perdió en lo que va del gobierno de Milei. Privado registrado, 95.000 puestos de trabajo. Si se suman empleo público y en casas particulares, estamos hablando de 126.000 ocupados menos. Son números que tienen pocos precedentes históricos. Esto fue acompañado, la pérdida de trabajo, de puestos de trabajo, fue acompañada por un desplome también histórico, por su gravedad, de los salarios y las jubilaciones. La caída de salarios desde que asumió Milei está rondando el 9,2%, es el salario tomado por el CIPA, 11,2% tomado por el RIPTE, hasta abril son diferentes indicadores, así que son caídas que si uno toma términos anuales, estamos hablando en RIPTE para abril de 19,6% anual. Es decir, que es una caída cercana al 20% de los salarios reales. Las jubilaciones cayeron otro tanto. Y de nuevo, para las teorías económicas, que tampoco me voy a extender en este punto, pero las teorías económicas esotéricas que hoy rondan en el discurso oficial, podemos responder simplemente que una caída de salarios y jubilaciones se sigue una caída del consumo, y esa caída del consumo y de los ingresos de los empresarios, de los comerciantes, se sigue una caída de la producción. No es tan difícil de comprender.
Bueno, ahí Axel explicando la escalerita de la crisis y le habló de teorías económicas esotéricas Muy bueno. Sí. en relación al autoproclamado Premio Nobel de Economía Javier Milei. Bueno, por otro lado, en las próximas horas, Kicillof, ya que estamos hablando de él, va a concretar este viernes su tercera salida de la provincia de Buenos Aires para firmar acuerdos con otros mandatarios. Ya se acuerdan ustedes que había estado con Ignacio Torres en Chubut y con el radical Maximiliano Puyaro en Santa Fe. Con uno de Juntos por el Cambio, con un radical y ahora con un peronista, con Sergio Silioto. Va a visitar La Pampa el próximo viernes, el gobernador peronista. Silioto también, otro peronista duro en sus discursos, en su pelea con Milei, de los que consideran que no hay nada que negociar, que con el gobierno nacional no hay nada que negociar, sino más bien enfrentarlo. Así que escala Axel en sus movimientos federales, ¿no? Y pasa a la provincia vecina de La Pampa a firmar ahí acuerdos con Sergio Silioto. Cambiamos de tema, vamos al caso Loan, el nene que desapareció hace ya 12 días en Corrientes, que está en todos los portales, en todos los canales de noticias, con una cobertura de prácticamente Cadena full 24 time. horas, sí. Minuto a minuto. Es casi el único tema que uno encuentra hoy en la televisión o ingresás a los portales y evidentemente esto está generando mucha atención, es casi un tema único en la programación. Por lo tanto, vamos a tratar de ordenar mínimamente qué se sabe a esta hora sin entrar en especulaciones ni mucho más, porque para eso justamente es que están las cientos de horas de los distintos canales de tele. Lo que se sabe es que los detenidos fueron imputados por trata de personas y ya la causa pasa a fuero federal. Los fiscales que estuvieron a cargo de la causa antes de su paso a la justicia federal aseguraron que al chico de 5 años lo secuestraron con fines de explotación y que hubo pruebas plantadas durante la búsqueda. El juez de garantías de Goya, Darío Ortiz, criticó la investigación antes de remitir la causa a la justicia federal. Dijo que los fiscales se confiaron en el primer diagnóstico. Y en definitiva, ¿cuál es la hipótesis a esta hora? Bueno, en principio hay a esta hora 6 detenidos con prisión preventiva, otros 3 policías que están en la mira. Se estima que los autores intelectuales, los cerebros detrás del secuestro, son la pareja conformada por la exfuncionaria municipal, María Victoria Cayaba, y el ex capitán de navío, Carlos Pérez. Sí. Que son los que están más hasta las manos, según todo lo que ya se ve. Hay imágenes de autos yendo y viniendo, camioneta, etcétera. Me contaban ayer de 2 vehículos ya en los que los perros detectaron que estuvo el pibe. Rastros, claro. Y esos perros, cuando detectan un olor en un auto, no se equivocan. Puede ser que no encuentren. Claro, puede ser que se equivoquen al no encontrar. Al no encontrar, sobre todo al aire libre, si ya llovió mucho, si pasó mucho tiempo, pero cuando encuentran un auto es que estuvo. Ok. Y ya encuentran 2 autos en los que los perros detectaron. Por lo tanto, ahí. Y los 2 autos relacionados con esta pareja. Exactamente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viaja a Goya, la ciudad correntina, donde se lleva a cabo la investigación. Desde allá, dice, va a seguir de cerca el operativo de búsqueda. Finalmente no irá a Paraguay. Ayer en diálogo con, creo que La Nación Más había dicho, va a ir a Paraguay a buscarlo allá. Esto es una cosa así más de personaje. Bueno, razonablemente no va a cruzar a Paraguay, no por ahora. Sí, si no hay una pista firme no tiene sentido. Y sí quiero agregar que me pareció muy razonable lo de Bullrich, dentro de su irrazonabilidad constante, de comunicarle al Ministerio de Seguridad de no hablar sobre el caso, no ser comentaristas del caso. Sí, me pareció muy oportuno, muy prudente, sorprendentemente prudente para tratarse de Patricia Bullrich, para no alimentar desde el gobierno falopa cotidiana sobre qué pudo haber pasado, hipótesis. No, suele participar, y especialmente Bullrich como ministra de Seguridad, lo recordamos durante los años de Macri, de ir a la tele y tirar especulaciones sobre qué pudo haber sucedido con uno u otro caso Bueno, con el caso policial. Maldonado lo vimos. Ni hablar, pero con varios casos más. Bueno, finalmente parece haber, al menos en ese aspecto, y por ahora, siempre por ahora, Sí. primado la prudencia. También el gobernador de Corrientes, ayer dio una conferencia de prensa, habló, Gustavo Valdés, dijo que todas las pruebas llevan a la posibilidad de trata. Ayer hubo manifestación popular de los correntinos, fueron a la gobernación, así que ahí la situación en la provincia se va calentando. Cambiamos de tema y por último, Free Assange, finalmente. Sí, qué ¡Ey! notición, loco, qué notición. sorpresa, ¿no? Qué Una sorpresa. sorpresa tremenda. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, decidió declararse culpable como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que entonces le permite
salir en libertad y volver a su Australia natal, luego de haber pasado 5 años en una prisión británica y muchos años más también en embajadas de Ecuador. Assange tiene 52 años, se declara culpable de un cargo de violación de la ley de espionaje, básicamente por aquel recordado papel en la obtención y publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados en 2010, por los que está todavía presa Chelsea Manning, por ejemplo, a más de 30 años de prisión. Bueno, en el caso de Assange, que es quien obtuvo y publicó esos datos, finalmente recupera después de muchos años su libertad. Están circulando muchas imágenes sobre ya Assange en vuelo y bueno, y una historia. Tremendo. Qué historia, ¿no? Tremendo. Para película, serie, libro, lo que quiera. Ahora puede tranquilamente, documentales. Sí. Hay un montón, pero debería haber más. Porque es verdaderamente impresionante, impactante la historia de este tipo. Sí. Va a recuperar mucha guita Assange ahora, con el tema de los derechos. ¿Podrá? Claro. Sí, claro. Sí, cualquier recorte, aparte además de la vida, es buena historia de película. Digamos, todo cómo consigue la información, la publica también. Cómo vive encerrado años en una embajada, también es un peliculón. Es para una trilogía. Hay igual una película. Yo vi hace poco. Hay de todo. Sí, hay una peli que no lo deja muy bien parado, pero bueno. Bueno, brevemente recordemos que Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres en 2012. Se le concedió asilo político después de que los tribunales de Inglaterra dictaminaran que debía ser extraditado a Suecia. Eso en el marco de una investigación por supuesto abuso sexual en el país escandinavo, cosa que después la propia justicia de Suecia retiró. Durante su estancia en la embajada tuvo 2 hijos con Stella Assange, su actual cónyuge. Fue detenido por la policía británica en abril de 2019, después de que el gobierno de Ecuador, cuando se fue Correa, le retirara el estatus de asilado. Bueno, fue en cana. Tuiteó Wikileaks en las últimas horas que Julian Assange está libre, que abandonó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en la mañana del 24 de junio, ayer, tras haber pasado allí 1901 días. El Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza y fue puesto en libertad en el aeropuerto de Stansted por la tarde, donde embarcó en un avión y partió del Reino Unido. Y ya hay imágenes por estas horas del tipo ya volando, llegando, finalmente siendo libre. Tras más de 5 años en una celda de 2x3, aislado 23 horas al día, pronto se reunirá con su esposa, Stella Assange, y sus hijos, que solo han conocido a su padre entre rejas. Dios. Es lo que tuitea Wikileaks, así que dato importante en la política internacional. Es libre finalmente Julian Assange. Hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte.